Esto ya no es, la inteligencia artificial no es un tema que pensemos que es una moda o algo así. Está cambiando de manera estructural la manera que se están organizando las empresas, que se está haciendo los flujos de trabajo, que se está llevando. Entonces, el tratar de evitar la inteligencia artificial va a llegar un momento en que nos va a dejar de ser competitivos. Ese es uno de los puntos. Entonces, ¿qué es lo que sí dice la inteligencia artificial? No nada más en el tema de los abogados, sino a nivel de todas las profesiones. Es la inteligencia artificial no viene a sustituir a las personas, viene a subir el valor de criterio y el valor precisamente de esa responsabilidad que debemos de tener en nuestros funcionales, en nuestras funciones del día a día. Marco es estratega de adopción de inteligencia artificial, tecnología y transformación empresarial. Tiene más de 25 años de experiencia en ciberseguridad, software, nube y desarrollos de negocios en América Latina. Él es autor de varios libros sobre tecnología, ventas empresariales, inteligencia artificial y toma de decisiones ejecutivas, entre ellos el AI System of Work, obra en la que se desarrolla un marco para integrar inteligencia artificial en flujos reales de trabajo, roles, decisiones, controles y métricas de negocio. También es creador de la metodología PIVAT, enfocada a analizar problemas de impacto, presupuesto, autoridad y temporalidad en decisiones empresariales complejas. Su trabajo se centra en ayudar a líderes y organizaciones a entender la inteligencia artificial como una nueva capa de responsabilidad, gobierno, trazabilidad y rediseño del trabajo. En esta sesión, Marco participa y nos va a compartir una visión estratégica y operativa de la AI, no como asesoría legal ni interpretación normativa. Y me llamó mucho la atención, querido Marco, de las pláticas que tuvimos, donde me comentaste por qué es importante que un abogado conozca de la AI. Y simplemente tu respuesta fue, porque la AI ya está cambiando cómo se investiga, redacta, analiza, contrata, documenta y decide. Para los abogados el reto no es volverse técnicos, sino entender cómo conservar criterio profesional, proteger información, verificar resultados, documentar procesos y asesorar mejor a clientes que ya están adoptando la inteligencia artificial. Entonces, sin más, quiero dar la bienvenida a Marco Díaz, que generosamente nos va a platicar el día de hoy sobre inteligencia artificial y práctica jurídica en México. Adelante, por favor, Marco. Tienes tu micrófono apagado. Sí, muchísimas gracias por la introducción y por el espacio que me permiten para compartir este tema que es, como mencionas, sumamente relevante. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya se ve? Ya se ve, Marco. Sí. Sí, gracias. Gracias. Es un tema muy relevante porque realmente la inteligencia artificial no es solamente una tecnología, sino está cambiando la manera que se hacen las cosas. A nivel organizacional, muchas empresas incluso no están preparadas para lo que viene. Muchas empresas están en la carrera de querer poner inteligencia artificial, sin embargo, hay todo un marco y una estructura que se tiene que trabajar antes para poder hacerlo de una manera ordenada. ¿Qué es lo que vamos a ver en la sesión? Primero, visualizar la inteligencia artificial dentro de lo que es la práctica jurídica, enfocado al contexto mexicano. Sin embargo, hay muchos puntos que son de contexto internacional. Analizar cómo la inteligencia artificial está modificando la práctica profesional de los abogados, específicamente con el tema de trazabilidad, los riesgos que existen por la adopción de la inteligencia artificial, que también es un tema importante. Cómo formular las preguntas hacia clientes, proveedores, equipos internos, en pocas palabras, cómo nos sumamos dentro de este esquema y cómo adoptamos todo lo que está sucediendo y tomamos ventaja también
de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. En pocas palabras, es ordenar el mapa de decisiones, controles y responsabilidades que giran alrededor de de la inteligencia artificial en el contexto de la abogacía. Lo primero que tenemos que ver es que la inteligencia artificial ya llegó al área jurídica, está tocando realmente todas las organizaciones y en todos los niveles. El trabajo jurídico ha empezado a adoptar, y muchas veces no de una manera ordenada, esa adopción de la inteligencia artificial. Existe para podernos ayudar a hacer borradores, resúmenes, la comparación de documentos. Algo que es muy buena la inteligencia artificial es procesar grandes volúmenes de datos para poder buscar patrones y presentar precisamente lo que estoy requiriendo. Entonces, lo que estoy buscando normalmente es agilizar mi trabajo y muchas veces me enfoco en la parte operativa, en la parte de automatización, digamos, de toda esta metodología que tengo que seguir para poder yo realizar mi trabajo. Sin embargo, lo que está sucediendo es que no existe realmente un plan de adopción gobernado sobre el tema de inteligencia artificial. En muchos despachos, en muchas organizaciones, esa adopción de inteligencia artificial está abriendo una puerta que no necesariamente fue regulada. Entonces, esa puerta me puede generar un riesgo y eso es uno de los puntos que tengo que estar considerando a la hora de implementarla. Ahora, ¿qué está cambiando la inteligencia artificial? Lo primero que tengo que tomar en cuenta es que no es solamente una tecnología, no es como un Office o no es como un Google o algo que simplemente lo utilizo yo como una herramienta adicional. La inteligencia artificial sí me está cambiando mucho el tema del proceso de los datos, esa velocidad con lo que puedo generar los documentos, hacer esos análisis, sí me lo hace de manera mucho más rápida, pero también me está modificando la información que yo tengo disponible para la toma de decisiones. La manera que estoy revisando grandes volúmenes de información, encontrando esos patrones y la manera que lo presenta y precisamente por la forma de trabajar de la inteligencia artificial puede haber una variación sobre lo que me está entregando. Y ese precisamente es uno de los temas principales que hay ahora con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es infalible, me puede dar errores y eso puede generar algún tipo de riesgo en mi profesión. Otro de los puntos es que me obliga a tener una evidencia de lo que está sucediendo y una responsabilidad sobre esa parte de la revisión. Entonces, lo que se está buscando aquí en la adopción de inteligencia artificial no es evadirla, sino es poner esa revisión y ese control profesional que debo de tener con el criterio humano. Ese es básicamente el punto de operación de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué puede hacer muy bien la inteligencia artificial? Hacer borradores, hacer resúmenes, comparar documentos, poner la información de una manera que sea para mí fácil de digerir. Me la organiza también de una manera que sea estructurada y me permite empezar a generar ideas preliminares para poder hacer mi función. Y también hacer traducciones, por ejemplo, tomando en cuenta el ámbito legal o el ámbito que yo esté utilizando, lo puede tomar dentro de ese contexto para hacer traducciones que es mucho más eficiente que los traductores originales a los que estábamos acostumbrados. Sin embargo, esto me tiene un riesgo también y unos puntos de cuidado muy específicos. Por ejemplo, si yo lo estoy utilizando para hacer argumentos y me está dando un argumento que yo utilizo incluso en una corte o frente a un argumento legal, eso me puede estar generando un hueco y un vacío en el cual puedo llegar a tener alguna consecuencia posterior. Citas, fuentes y jurisprudencia, todo eso se tiene que verificar, no necesariamente porque me lo entrega la inteligencia artificial es algo verídico, eso tengo que revisar y validar precisamente que las fuentes que se utilizaron son correctas y son precisas. La estrategia, por ejemplo, en caso de una estrategia, un caso también tengo yo que validar, me puede dar alternativas, me puede funcionar como una lluvia de ideas, pero no necesariamente tomo una decisión sobre lo que yo tengo que hacer dentro de un caso específico. El tema de información confidencial es otro de los puntos y una de las preocupaciones principales de las organizaciones, en donde la información que yo le comparto a la inteligencia artificial no es privada, sino se lo estoy compartiendo a una máquina que puede tener consecuencias de esa información poder ser accesible por un tercero. Las decisiones profesionales también es otro riesgo. Basar mi decisión profesional 100% en la inteligencia artificial
tengo que tener precisamente ese criterio para saber que sí y que no es válido. Y documentos para terceros, sobre todo lo que yo esté entregando a terceros, tiene que tener una validación muy profunda de lo que estoy haciendo. Y este es el punto principal. La inteligencia artificial no elimina el criterio profesional. Cada vez que tengo una interacción con la inteligencia artificial, que tengo algún proceso con ella, tengo que revisar, validar precisamente esa fuente, ese contenido que me está entregando. Tengo que contextualizarlo. Algo que no hace la inteligencia artificial es conocer el contexto en el que estoy moviendo. Simplemente me da, basado en la información que existe, en las grandes cantidades de información que tiene accesible a través de Internet, en base a eso me va a dar las respuestas, pero desconoce los detalles que yo como humano sí conozco. Me ayuda a corregir texto, me ayuda a poner en forma las ideas, poder corregir lo que yo ya generé, digamos, para poderlo poner de una manera más estructurada y de una manera correcta. Y me ayuda a decidir dándome opciones que yo puedo tener. Lo importante en todo esto es siempre llevar un control, una documentación sobre qué es lo que está sucediendo con inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles son los deberes profesionales que incorpora la inteligencia artificial? Lo primero es, ya que hay algunas preguntas que me tengo que hacer cuando estoy precisamente usando la inteligencia artificial, es si conozco las limitaciones básicas de la herramienta, que es un tema específicamente fundamental cuando estoy haciendo información que puede tener una trascendencia legal. Si el resultado antes de usarlo ha sido verificado, si ha sido corroborado, si se protegió la información de los clientes o la información confidencial que yo tengo, si está protegida a la hora de subirla o utilizar la inteligencia artificial. Si tengo una supervisión sobre cómo utiliza la inteligencia artificial mi equipo, sobre todo hablando sobre en la parte agéntica, en donde los agentes de inteligencia artificial tienen una capacidad de múltiples procesos y tomar decisiones a lo largo del camino de alguna función. La independencia del criterio, cómo se usó, si se usó como apoyo al criterio o sustituto del juicio profesional. La comunicación, lo que es material, el uso material para el cliente, costo, alcance y confidencialidad, todo eso también se tiene que decir en un momento dado cómo estoy utilizando la inteligencia artificial, sobre todo cuando tengo información de terceros. Y la probidad, si estoy presentando fuentes, citas y hechos que sean totalmente verificados y no estoy confiando que la inteligencia artificial me está dando la información adecuada. Ahora, no todo lo que hago con la inteligencia artificial tiene el mismo nivel de riesgo. Dependiendo de lo que yo esté haciendo y la función o el objetivo de lo que yo esté manejando, va a ser el nivel de riesgo que voy a tener. Ideas generales puede ser algo bajo porque finalmente pues, son solamente obteniendo ideas y yo voy a saber qué voy a hacer con esas ideas. Y la regla práctica, que es la columna del lado derecho, es usar sin datos del cliente. Aquí la confidencialidad es algo que tenemos que cuidar en todos los niveles de la inteligencia artificial. Estructura de documentos, también riesgo medio, bajo, hay que revisar, hay que adaptarlo a las circunstancias. El resumen de la información pública, también hay que validar sobre todo las fuentes y entender el contexto de lo que quiero hacer para poder saber si esa información que me está dando está válida dentro del contexto que yo estoy teniendo. Me ayuda a poder hacer revisión de contratos reales. Aquí, aunque me ayuda mucho en el tema de revisión y de comparar y de encontrar esos patrones y corroborar, por ejemplo, contra terceros, necesito yo precisamente evaluar que la confidencialidad y no nada más de lo que yo estoy haciendo, sino el proveedor que me está ofreciendo el servicio de inteligencia artificial mantenga también esa confidencialidad de los datos si es que los estoy utilizando dentro de la inteligencia artificial. También en la investigación jurídica, aquí es alto el riesgo porque yo puedo utilizar datos jurídicos en donde no necesariamente son reales. Hay algo que se llama la alucinación de la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Entonces, toda fuente que yo esté utilizando tiene que ser verificada para poder asegurarme que está haciendo de una manera correcta. La estrategia del caso también. Esto es crítico porque no debo de basar mi estrategia en la información que me da la inteligencia artificial. La puedo tomar en cuenta, me puedo basar, digamos, en ciertos criterios, pero no puedo hacer que la inteligencia artificial decida sobre la estrategia en sí. Y finalmente los datos del cliente. Esto es sumamente crítico por la confidencialidad y precisamente ese resguardo de información que debo de tener para poder asegurar que estoy cumpliendo mis funciones de una manera responsable.
Ahora vamos a hablar de otro tema, que es lo que se llama el Shadow AI. Shadow AI es toda esa inteligencia artificial que no está regulada. Cuando la inteligencia artificial entra en las organizaciones, en las empresas, lo que se busca es regular precisamente el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, algún empleado, alguna persona puede llegar y utilizar la información con su cuenta personal, en donde puede pasar datos de la organización y pasarlo ahí. Esa inteligencia artificial que no está regulada es precisamente a lo que le llamamos Shadow AI. Algunos casos de cómo se puede utilizar es un asociado, puede resumir un expediente, una herramienta pública, a lo mejor utilizó incluso una inteligencia artificial poco conocida simplemente porque pues le puede dar el contenido que él está buscando. Un pasante puede generar argumentos sin una validación previa, pueden ser argumentos que no tengan un sustento adecuado. Un asistente puede suplir datos de un cliente para obtener información. Un socio revisar un contrato con datos sensibles en donde la inteligencia artificial no está autorizada para manejar esos datos. Y todo eso, mientras yo no lo regule, existe el riesgo precisamente de poder caer en algunos de los riesgos y afectaciones a terceros. Ahora, cuando yo estoy tomando en cuenta cómo utilizar la inteligencia artificial, muchas veces nos basamos en decir, pues es cuestión de capacitar cómo utilizar la inteligencia artificial. Realmente la capacitación no es nada más el tema de enseñar los prompts y cómo utilizarla. Tenemos que mostrarle a la gente cuáles son los límites de la inteligencia artificial, el riesgo que se tiene cuando hay respuestas incorrectas, cuál es la información que se permite, que no se permite, cuál es la información sensible que se debe manejar con cuidado. Se debe de saber si hay información específica que debo de prohibir dentro del uso de la inteligencia artificial. La regla de verificación de datos también es una práctica que se debe de tener de manera común. El utilizar solamente las herramientas autorizadas por el despacho o por el cliente. El escalamiento de dudas o incidentes, cuando hay algún tema o alguna duda, lo mejor es escalarlo. Y la supervisión del trabajo producido con la ayuda de inteligencia artificial. Estas son prácticas que debo de capacitar a todas las personas, sobre todo dentro del área legal, que deben de poder manejar de manera adecuada. Ahora, vamos a hablar de lo que son los riesgos profesionales inmediatos por el uso de la inteligencia artificial. El primer riesgo, el tema de confidencialidad. Yo no puedo subirle a la inteligencia artificial toda la información, información de clientes, información de casos, información específica de empresas, en donde las mismas empresas pueden haber catalogado esa información como confidencial. Algunas preguntas que puedo hacerme para saber si es información que puedo poner en riesgo o no, es si contiene información de los clientes, si hay datos personales o datos sensibles, sobre todo, por ejemplo, la ley de protección de datos, que vamos a hablar de ella también en un momento más adelante. Si hay una estrategia jurídica o comercial que esté subiendo ya a la inteligencia artificial, si el proveedor que me está dando el servicio de inteligencia artificial conserva algún tipo de información sobre lo que yo estoy poniendo ahí, dónde se procesa y quién puede acceder a la información. Muchas veces el procesamiento no se hace dentro de la empresa o de la organización, sino se hace a través de un proveedor de servicios, en donde muchas veces ese proveedor subcontrata también servicios, entonces la información a veces es difícil saber en dónde está ese proceso de la información y qué pasa después de que se procesó la información, dónde queda esa información posterior a haberme entregado el resultado. Y si existe una autorización o política interna para saber qué son los datos que puedo y cuáles son los datos que no puedo utilizar. Ahora, la pregunta crítica aquí es qué tipo de información estoy introduciendo. Y lo mismo, hay distintos niveles dependiendo de la información que esté manejando. Por ejemplo, mucha información pública, eso realmente no me genera un riesgo porque ya está público. Documentos internos que no son confidenciables pueden tener un riesgo interno. Contratos reales de clientes, ahí hay un riesgo alto. Expedientes, estrategias, comunicaciones privilegiadas, eso es un tema crítico, al igual que datos personales sensibles. Información que permite inferencias sobre las personas también. La inteligencia artificial, aunque yo no le diga ciertos contextos, puede inferir o puede usarla a alguien para inferir quién es la persona, cuál es la empresa o de quién se está hablando específicamente. Entonces tenemos que tener también cuidado en el contexto que yo le estoy dando a la inteligencia artificial, porque eso puede ser utilizado para saber precisamente quién es o de quién estoy hablando. Los datos personales en la inteligencia artificial es otro de los puntos críticos.
La inteligencia artificial entra dentro del marco de los datos que cambió en 2025. Ya está la nueva ley de protección de datos personales y en pocas palabras, no importa lo que yo haga con inteligencia artificial, entra dentro de este mismo marco. No, no puedo solamente por entrar dentro de la inteligencia artificial brincarme estos lineamientos. Entonces, algunas preguntas es qué datos estoy poniendo, cuál es la finalidad de usos de esos datos, si estoy utilizando datos sensibles, si hay proveedores o transferencia de información a lo largo de la cadena, si se generan perfiles o inferencias a partir de esa información que estoy dando, cómo estoy protegiendo la información, cómo se documenta el tratamiento de esa información. Y aunque la nueva ley no nombre específicamente a la inteligencia artificial sí entra dentro del contexto de esta ley. Otro de los errores que puedo tener a través de la inteligencia artificial es el tema de las fuentes falsas y la responsabilidad profesional tiene mucho que ver aquí, porque incluso hay casos documentados en donde se han puesto datos, por decir algo, para sustentar algún litigio en donde esos datos fueron inventados por la inteligencia artificial. Simplemente no existen, pero se ponen como si existieran citas inexistentes, una jurisprudencia fabricada, leyes extranjeras que están mal aplicadas, aquí entra el criterio del contexto también, fechas incorrectas, resúmenes incompletos, argumentos que parecen convincentes porque la manera que me entrega la información la inteligencia artificial es una manera muy convincente, es muy bien redactado, tiene muy buena manera, digamos, de poner el contexto y de convencer. Sin embargo, no necesariamente está sustentado sobre algo real. Omisión también y excepciones relevantes. Entonces aquí la parte no es evitar precisamente la inteligencia artificial y no quiero poner eh, un ambiente de alerta sobre esto y ser demasiado crítico en esta parte. La inteligencia artificial es una gran herramienta, pero lo tengo que utilizar con cuidado y con precisamente las reglas y con la practicidad que necesito tener para poder asegurarme que lo que estoy entregando yo con el uso de la inteligencia artificial está basado en citas reales, en información confiable y todo lo que estoy yo manejando. Por la manera que trabaja la inteligencia artificial, está el tema de alucinaciones y a lo mejor la manera de verlo es como yo tengo a alguien que no me puede decir que no. Primero, si yo le digo, oye, dime por qué estoy bien, me va a decir por qué estoy bien. Si le digo, dime por qué estoy mal, me va a decir por qué estoy mal. Dime por qué la luna es azul, me va a buscar argumentos por decirme para la luna es azul, porque me trata de dar gusto en todo lo que hago. Y otra de las cosas es que no sabe fallar. Entonces, si yo les digo, encuéntrame un argumento para que el color azul no existe, va a inventar argumentos y va a inventar cosas para decirme que eso está. Entonces, dependiendo de lo que yo le estoy entregando a la inteligencia artificial, tengo que tener mucho cuidado porque en base a lo que yo le entrego es lo que me va a estar dando. El rol típico del uso de la inteligencia artificial en la en la práctica jurídica es que yo veo una respuesta que es fluida, parece razonable, digo, entonces debe ser cierta, confío en de que está correcto, sin embargo me doy cuenta después que es una fuente que falta o no me doy cuenta que es una fuente falsa, lo incorporo y eso es lo que me da un riesgo profesional. Precisamente ese es uno de los puntos que tengo que tener muy en cuenta cuando utilizo la inteligencia artificial. La parte contextual y la transparencia se vuelve uno de los temas también críticos para poder saber y poder decir a terceros, sobre todo, cómo estoy utilizando yo la inteligencia artificial. Hay momentos en que yo tengo que hacer precisamente ese disclosure de decir de cómo estoy utilizando la inteligencia artificial, qué tipo de datos estoy dando precisamente para asegurar que terceros puedan validar que yo estoy haciendo las cosas de manera adecuada. Entonces, tengo que saber cómo estoy manejando la confidencialidad, cuáles son algunas de las cosas que tengo que estar tomando en cuenta también es el tema del costo. Muchas organizaciones, no sé si se han dado cuenta o han visto información de empresas que tenían el presupuesto de uso de inteligencia artificial anual y ya al día de hoy ya se les terminó, porque el uso de inteligencia artificial no puede ser indiscriminado. Nosotros estamos acostumbrados a que pago una suscripción mensual y pues para lo que tengo que hacer normalmente es suficiente. En las empresas no funciona así.
el volumen de transacciones de inteligencia artificial va sumando al costo y esos costos son volátiles. Entonces, ese me puede traer un costo muy fuerte alrededor del uso de la inteligencia artificial. Tengo que conocer el alcance del servicio, sobre todo de la persona o del proveedor del servicio, cuál es el alcance que me da, lo tengo que tener bien registrado. La estrategia que yo estoy utilizando de uso de la inteligencia artificial, la calidad de los entregables también, cuáles son esos mecanismos de calidad que yo utilizo para asegurarme que ese entregable está manejado de manera adecuada, el manejo de la información que estoy teniendo, las políticas de revisión humanas que tengo dentro del manejo de los datos y la política del despacho sobre el uso de la inteligencia artificial. Todos esos son varios puntos que debo tomar en cuenta para poder contextualizar la inteligencia artificial dentro de la organización. Ahora, una de las cosas también, y vamos a ver muchas veces, el trabajo jurídico se basa en el tiempo empleado para hacer las funciones. Sin embargo, también esto está cambiando al día de hoy. Los honorarios normalmente se basan en tiempos y esos tiempos se reducen dramáticamente con el uso de inteligencia artificial. Todo el trabajo mecánico, pues se lo dejo a la inteligencia artificial. Y lo que está sucediendo al día de hoy, y este es uno de los grandes cambios, no nada más a nivel de los abogados, sino a nivel general de todas las profesiones, lo que está haciendo la inteligencia artificial está cambiando el valor que nosotros estamos aportando a las organizaciones. Ese valor profesional se cambia de lo que es generar contenido, de generar documentos, generar entregables, que eso es lo que normalmente hacemos muchas veces, a el criterio, la experiencia y la responsabilidad. Está subiendo el nivel de profesionalismo que necesitamos tener dentro de las organizaciones para poder asegurar que la inteligencia artificial nos está apoyando dentro de nuestras funciones. La revisión, validación y supervisión tienen un valor propio como tal. Eso significa que toda la información que me está dando la inteligencia artificial me la va a dar rápido. Sin embargo, yo tengo que ponerle un valor a esa revisión y esa supervisión que estoy haciendo sobre esos entregables. La conversación de honorarios, entonces, la tendencia es que se mueva de lo que es el cobro por hora a el cobro por un valor entregado. También este es otro de los cambios que está teniendo a nivel global el tema de la inteligencia artificial dentro de las prácticas jurídicas. La transparencia también se vuelve más relevante porque muchas veces yo voy a tener que mostrar cómo estoy llevando esos temas de validación de los datos, todos esos temas de confidencialidad con el uso de la inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que es el entorno jurídico. Y ahorita uno de los temas en México es que el entorno jurídico sobre la inteligencia artificial está en un proceso de transición. No significa que haya un vacío de responsabilidad, y eso ahorita lo vamos a tomar un poquito también más a detalle, sino lo que significa es que el marco jurídico está en transición. Apenas en abril, hace un par de meses, se presentó una primera iniciativa para una ley de inteligencia artificial que se ha estado desarrollando con distintas fuerzas políticas, pero al día de hoy todavía no está lista. Se propone un esquema por niveles de riesgo, infracciones leves, graves, gravísimas. Hay consecuencias penales que se están poniendo para los que son usos más dañinos y se está proponiendo la creación de una autoridad nacional de inteligencia artificial. Todo esto son propuestas, todavía está en proceso y vamos a pasar un tiempo antes de que realmente veamos algo realmente concreto en el tema. Esto no es algo que nos exima, digamos, de la responsabilidad que tenemos sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya se cruza el día de hoy con varios marcos vigentes de datos personales, de confidencialidad, contratos, propiedad intelectual, que de todas maneras aplican para inteligencia artificial, no nos exime de todo lo que ya está creado. Entonces, la inteligencia artificial se suma a lo que ya tenemos. Aunque no hay algo específico sobre la inteligencia artificial, no nos exime de otras responsabilidades. ¿Qué es vigente? ¿Qué está en evolución? ¿Y qué es buena práctica? ¿Qué está vigente? Todo el tema que mencioné hace un momento, la ley de datos personales, la confidencialidad, el tema de los contratos, propiedad intelectual, protección al consumidor, responsabilidad profesional y todas las reformas penales y estatales sobre el contenido íntimo sintético que se llaman deepfakes. Deepfake es un término mayor, aunque se le da principal énfasis en el tema del contenido íntimo,
pero el deepfake es simplemente impersonalizar de manera virtual a alguien. Y puede ser a través de una voz, puede ser a través de imágenes, puede ser a través de video, en fin, hay distintas maneras de hacer el tema de deepfake. Y hay algunas entidades federativas que ya tienen algo avanzado dentro de este modelo. ¿Qué está en evolución? Lo que mencioné, una ley federal sobre inteligencia artificial todavía está en proceso y lo veremos más adelante. Sin embargo, también hay buenas prácticas internacionales. Hay países que ya van más adelantados, como por ejemplo Europa, dentro de esas prácticas, de eso, de esas regulaciones, y la tendencia va hacia allá. Entonces tenemos que adoptar esas buenas prácticas de manera, aunque no las tengamos aquí todavía reguladas, es buena práctica adoptar esas buenas prácticas. Supervisión humana, trazabilidad, seguridad, evaluación de riesgos, documentación, revisión de cuentas, la autorregulación gremial también es uno de los temas que son los lineamientos hacia los colegios de abogados sobre inteligencia artificial. Ahora, el tema de propiedad intelectual y la intervención humana. Y aquí tenemos un caso en donde el indautor tuvo una negativa para registrar una obra generada con inteligencia artificial. Y esto se puede ver de manera, a como estamos al día de hoy, un poco evidente porque es muy fácil ver cuando, o relativamente fácil ver cuando hay una obra generada por inteligencia artificial. Todavía la inteligencia artificial no me puede generar obras tan extensas y tan completas, pero tan complejas como puede ser el tema de un libro o algo así de manera automática. Sin embargo, alguna historia pequeña, por ejemplo, cuentos de niños o eso, sí lo puede generar de una manera mucho, muy sencilla la inteligencia artificial. Entonces, aquí es donde hablamos de hasta dónde llega esa parte de protección intelectual y hasta dónde la máquina puede intervenir en en ese registro de derechos de autor. Lo primero que tengo que ver es qué grado de intervención humana existió. Y eso es uno de los temas en donde se va a generar cada vez más polémica. Por ejemplo, el tema de música. Cuando hay música generada por inteligencia artificial al día de hoy, ¿a quién pertenece? ¿Quién puede registrar esa música? Cuando no hay un registro previo de una música. Normalmente se dice, oye, pues es que a lo mejor te basaste en varios cantantes o autores que generaron esa canción antes. Sin embargo, pues es lo que hace un humano. Un humano muchas veces traemos influencia de géneros musicales en donde utilizamos algunas personas o algunas cantantes o compositores para generar eh, mi propia versión. Y eso es lo mismo que hace la inteligencia artificial. Se puede basar en eso y poner variantes sobre ese mismo tema. Ese es uno de los puntos donde tenemos que saber hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Hay temas que cada vez se van a hacer más difíciles de saber. Por ejemplo, podemos decir una pintura. Una pintura puede llegar a decirse como fue pintada a mano, pues lo hizo un humano. Bueno, esa línea acá también se está borrando. ¿Qué pasa si yo pongo, hay una versión de inteligencia artificial que se llama Embodied AI o realmente la inteligencia artificial física, que es en donde la inteligencia artificial se junta con la robótica para poder hacer cosas físicas? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un robot, le hago una obra con inteligencia artificial y lo pongo a pintar un cuadro 100% automático? Ese cuadro, ¿a quién pertenece? ¿Quién puede registrar esa obra? Entonces, aunque parece muy sencillo el tema de propiedad intelectual, a la hora de aplicarlo es sumamente complejo. No es tan sencillo como para decir, ah, bueno, pues esto lo hizo una máquina o esto lo hizo una persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Precisamente es esto, ¿hasta dónde intervino la creatividad humana? ¿Qué materiales se usaron como insumo? ¿Cómo se documentó el proceso creativo? Que cada vez también vamos a tener que empezar a ver cómo está documentado ese proceso creativo. ¿Qué derechos pueden estar involucrados? Y si el resultado fue generado integralmente por inteligencia artificial o asistido por una persona. Otro de los puntos que está pasando con la inteligencia artificial, por ejemplo, en el tema de la escritura o en el tema de las películas o en el tema de la música, que hay gente que puede ser muy creativa, pero simplemente no tiene la habilidad técnica para poder hacerlo. Vamos a suponer que es una persona que le gusta mucho la música y puede generar cuestiones creativas de música, pero no tiene la habilidad de trabajar pentagramas y de poder trabajar con los instrumentos musicales y se apoya en la inteligencia artificial para generar su música. Entonces, esa parte de uso de la tecnología también me ayuda un poco a poder sacar todas esas habilidades que mucha gente tiene, pero hasta dónde es la línea divisoria entre es una propiedad de una persona y es una propiedad de una máquina. Entonces, es uno de los conflictos y de los temas que están generando polémica, no nada más a nivel local, sino a nivel global.
¿Qué nos dicen las buenas prácticas internacionales? Las prácticas internacionales, ya hemos comentado algunas de ellas, y vamos a empezar por el tema de la supervisión humana. Todo lo que yo hago con inteligencia artificial debe tener una supervisión humana. La protección también de los datos y los derechos, también los hemos trabajado o platicado a lo largo de la presentación. La gestión de los riesgos, este es otro de los temas que tengo que ser crítico. Tengo que gestionar los riesgos que tengo por utilizar la inteligencia artificial. Y sobre todo el tema de trazabilidad. Cada vez se vuelve más importante el tema de trazabilidad, porque aquí la inteligencia artificial se cruza con otros temas que también son preocupación globales, como es el tema de resiliencia. El resiliencia a cómo está yéndose la tendencia al día de hoy, es una resiliencia desde el punto de vista mucho más de toma de decisiones ejecutivos en donde la trazabilidad es importante y el saber cómo están tomando las decisiones las organizaciones con uso de la inteligencia artificial, eso es sumamente importante. Entonces me pone un contexto sumamente importante dentro de lo que es la trazabilidad. Y el otro es el tema de responsabilidad. El hecho de que haga algo automáticamente la inteligencia artificial no me exime a mí como humano sobre ese contenido que yo estoy entregando, sobre lo que está haciendo la inteligencia artificial. Y eso si yo lo hago como un humano, pues la responsabilidad puede ser muy sencilla, decir, ah, pues fui yo el que lo entregué. Pero ¿qué pasa cuando esa responsabilidad trasciende a través de una organización, cuando hay afectados, clientes en donde ya no es una sola persona, puede ser un equipo a través de de la inteligencia artificial? Entonces, ahí el tema de trazabilidad y responsabilidad también cobran un punto sumamente relevante para lo que es la adopción de inteligencia artificial. Eh, Me brinqué. Vamos a hablar ahora de muchos de ustedes o algunos de ustedes trabajan para organizaciones o para empresas en donde están adoptando inteligencia artificial. ¿Cuál es el rol de la parte legal frente a esas adopciones de inteligencia artificial? Y aquí voy a empezar a hablar de todas esas prácticas y de todas esas ventajas que pueden tener ustedes y futuro que pueden tener ustedes, porque el tema aquí es, mucha gente dice, es que, por ejemplo, acaban de sacar modelos, Anthropic acaba de sacar, también hay un modelo de ChatGPT en donde tiene modelos legales. Sí, y mucha gente puede llegar a pensar, bueno, pues entonces si va a haber un modelo legal de inteligencia artificial, ¿dónde vamos a quedar los abogados? En realidad, la inteligencia artificial no va a sustituir el abogado. Lo que va a hacer la inteligencia artificial es cambiar el valor del trabajo profesional que están entregando los abogados. Y voy a empezar aquí con esta conversación, en donde cuáles son las oportunidades que existen al día de hoy, que empiezan a existir sobre todo al día de hoy, dentro del tema de inteligencia artificial y la adopción de inteligencia artificial hacia las organizaciones y dentro de los despachos. Lo primero que tengo que estar regulando son esos contratos que tengo con los proveedores de inteligencia artificial. Eh, Hay algunas dimensiones que tengo que tomar en cuenta a la hora de ejecutar un contrato con un proveedor de inteligencia artificial. Algunos son comunes dentro de múltiples proveedores, otros son muy específicos dentro de la parte de inteligencia artificial. Primero, con los datos. Tengo que saber qué datos procesa, si conserva los datos o si los usa para entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial. Ese es uno de los temas críticos. ¿Qué significa el entrenamiento? La inteligencia artificial se va capacitando y se va entrenando, por así decirlo, con los datos que tiene masivamente. De ahí saque, ¿qué es la inteligencia artificial? Muchas veces dice, ah, es que piensa. La inteligencia artificial no piensa, es una herramienta. Y la calidad de la información que me va a dar va a depender de la calidad de la información en la que está basando eso que me está dando. Y veámoslos como una calculadora de palabras, en donde ve cuáles son esa organización de palabras que necesita presentarme para poder hacer algo coherente dentro de la organización. Y se basa, es un poquito más complejo que esto, pero se basa en toda esa información y esa secuencia de palabras que existe dentro de esa cantidad masiva de información que tiene para saber cómo me va a poner las cosas. Pero simplemente es ahí, no tiene un criterio propio, no tiene un contexto definido, no tiene realmente esa capacidad de razonar como lo hacemos nosotros. Nosotros le damos esa intencionalidad porque estamos acostumbrados a eso, porque interactuamos entre nosotros como humanos. Pero entonces, esa parte de entrenamiento lo que hace precisamente es cómo se utilizan los datos de mi organización, por decir algo, para el entrenamiento
del modelo del proveedor que me está dando y cómo esa información que estoy utilizando para entrenamiento aplica dentro de otras organizaciones, porque eso lo puede llevar hacia otras organizaciones. Entonces ahí me puede abrir un parámetro importante sobre secretos industriales, por ejemplo. Entonces, el tema del uso de los datos es uno de los temas críticos dentro de los contratos de los proveedores de inteligencia artificial. El otro tema es el tema de seguridad. Necesito exigirle que tenga los controles mínimos de seguridad, descifrado, accesos, monitoreos, cuáles son los que tienen, cómo existen, cómo está ese modelo de interconexión entre mis sistemas organizacionales internos y los sistemas del proveedor. Se tienen que comunicar de alguna manera, cómo se está garantizando la seguridad de esa comunicación. Hay veces que esos proveedores tienen proveedores a su vez que están haciendo sus procesos. Entonces, esa relación que tienen ellos con sus proveedores, cómo están regulados, cómo lo estoy yo integrando dentro de la cadena de suministro de inteligencia artificial. La trazabilidad que tienen, si hay algo que necesite yo, algún tipo de trazabilidad, qué controles ellos tienen internamente para poder hacer frente a cualquier tema legal que yo pueda tener o tema de responsabilidad que yo pueda tener. Y eso me lleva a la parte de responsabilidad. ¿Qué pasa cuando hay errores o sesgos hechos precisamente por sus modelos, causados por sus modelos de inteligencia artificial y en donde sobre todo me causan algún daño o algún incidente? El tema de auditoría también, si por ejemplo hay empresas que tienen que cumplir, por ejemplo, en la parte del uso de tarjetas de crédito, el PCI DSS, que es una regulación, o en el caso de la ley de protección de datos, cómo yo puedo hacer una auditoría para asegurarme que sí se están garantizando el cumplimiento, se está garantizando el cumplimiento con esos estándares o esas regulaciones. Y el tema de terminación, cómo se eliminan o vuelven a conservar los datos, que eso va relacionado con el primer punto, es qué pasa al final. Si yo termino el contrato con ese proveedor, ¿qué pasa con los datos que yo le confié a ese proveedor durante el proceso de interacción con ellos de inteligencia artificial? Ahora, vámonos en la parte interna o la parte de los clientes o clientes de ustedes. Cuando ya están utilizando una inteligencia artificial sin un control formal, eso puede exponer a sus clientes o eso puede exponer a las organizaciones donde ustedes están laborando. Lo primero que necesito saber es tener esa visibilidad de cuáles son las herramientas que están siendo utilizadas en un inventario formal, porque ahí está el riesgo. Lo que está regulado es más fácil de controlar. Normalmente las áreas de tecnología tienen esos controles o deben de tener esos controles de gobernanza de inteligencia artificial. Sin embargo, hay muchas herramientas que se utilizan sin esa formalidad y ahí es donde puede aparecer el riesgo. Pero también cuáles son las áreas que procesan información de inteligencia artificial sin conocer los términos que tengo con el proveedor. ¿Cuáles son los datos que se están cargando esa inteligencia artificial, personales de clientes, los de los mismos empleados, de secretos, de confidencialidad? ¿Cuáles son los resultados que estoy utilizando y cómo estoy utilizando esos resultados que me está dando la inteligencia artificial para las decisiones o documentos que pueden no tener alguna cierta trazabilidad? Y también, ¿cuáles son los responsables? ¿Dónde está ese faltante de responsables? Porque no tengo políticas claras y no tengo bien definidos cuáles son esos responsables. Si se fijan, la inteligencia artificial toca todas las áreas de las organizaciones y aquí es donde está precisamente la diferencia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es transversal, no es como una herramienta que utilizo para recursos humanos, para operaciones o para la parte legal. Me puede afectar a toda la organización y es una responsabilidad de la organización. Y como abogados es una funcionalidad proteger a la empresa contra el uso de esa inteligencia artificial. Entonces también es una responsabilidad que debo de tener yo de llevar estas preocupaciones hasta alta dirección. La adopción de inteligencia artificial debe de llegar hasta el Board of Directors, debe de gobernarse desde allá y deben de tener reglas claras, deben de tener umbrales de escalamiento, deben de tener límites de decisión, deben de tener responsables de cada uno de la parte, deben de integrarse entre los puntos flujos de trabajo de una manera responsable. Entonces, todo eso te lleva a que tengo que tener todos los lineamientos bien puestos para evitar una exposición más allá de lo que debo de tener como organización. ¿Qué es lo que necesito hacer un diagnóstico como abogado? ¿Cuáles son lo que debo diagnosticar dentro de la inteligencia artificial o organizaciones que tienen inteligencia artificial, no necesariamente en primera persona, pero tengo que saber qué herramientas utilizan, cuáles son las áreas usuarias que están utilizando
esa inteligencia artificial, cuáles son los datos que están utilizando, cuáles son las decisiones, y este es un punto también donde voy a hacer énfasis. El tema grave de la inteligencia artificial es que me puede llevar a tomar decisiones y esas decisiones pueden no necesariamente ser las adecuadas. Entonces, sí necesito poder controlar y clasificar esas decisiones de acuerdo al impacto que pueden tener dentro de la organización. Entonces, el tener ese mapa es un tema de gobernanza. El tener ese mapa de decisiones es crítico para poder llevar bien las funciones de protección de la organización que debo de tener. Entonces, es muy importante saber qué decisiones a lo largo de la adopción de inteligencia artificial estoy yo o tomando con inteligencia artificial o delegando, digamos, a la inteligencia artificial o que estoy tomando con ayuda de inteligencia artificial. Los proveedores que estoy utilizando y sobre todo cuáles son los controles que tienen los proveedores, los controles internos que estoy teniendo, la evidencia que necesito en algún momento y cuáles son los usos donde la inteligencia artificial simplemente no puede tener. Hay lugares donde la inteligencia artificial al día de hoy no puede tener cabida por la criticidad de esos procesos o de la información que se está manejando. No significa que no la puedo utilizar alrededor de eso, que es lo que normalmente se hace. Se puede utilizar alrededor de eso, pero no necesariamente dentro de esa utilización o de ese caso. Vamos a hablar un poco más del tema de las decisiones asistidas por inteligencia artificial, porque es uno de los mayores riesgos que existen. El riesgo está aquí cuando deja de ser un apoyo documental y empieza precisamente a influir o a decidir por humanos, que esa es la parte más riesgosa, cuando utilizo agentes en donde puede tomar el agente una decisión que debe de pertenecer a un humano. O es bueno que tome decisiones cuando la decisión no es crítica, cuando es un tema de automatización y es algo que no trasciende, pero cuando son decisiones relevantes, ahí sí tengo que tenerlo bien documentado y gobernado. Entonces tengo que saber cuáles son los datos que entran, qué es lo que está produciendo esa inteligencia artificial y sobre todo aquí está en otro color donde está el humano. ¿Quién revisa esa información? ¿Quién se hace responsable del uso de esa información? Lo que viene después también es qué decisión se toma con esa información y sobre todo qué evidencia queda después de esa toma de información. Gobernar no es controlar la herramienta, es controlar la participación que tiene la herramienta dentro de la toma de decisiones. Ahora, pasemos de lo que es una herramienta a lo que es la parte de decisión. Cuando hablamos de herramienta es qué sistema se usó, los datos es qué información entró, qué produjo, hablando del resultado, es qué produjo la inteligencia artificial. Un tema de revisión, quién la revisó. El tema de decisiones, qué hizo con ese resultado. En el tema de evidencia, cómo se documentó y responsabilidad, quién responde. Estas preguntas son realmente lo que vimos en la lámina anterior. Sin embargo, aquí está puesto de una manera más práctica en donde está la pregunta relacionada que nos tenemos que hacer para poder llevar este tema de manera ordenada. Otro de los temas que he tomado alrededor de esto es el tema de evidencia y trazabilidad que yo voy a tener con el uso de la inteligencia artificial. Evidencia, deepfakes y trazabilidad. Esos son tres temas que son sumamente importantes. Lo primero que tengo que ver es cómo fue generado. Si es generado a través de inteligencia artificial, si es una cogeneración con un humano e inteligencia artificial. La otra es si fue modificado o fabricado con inteligencia artificial. ¿Cuántos de nosotros hemos visto eh, que tomamos a una persona y la podemos poner en la playa, la podemos poner haciendo alguna otra cosa? Eso puede ser un tema también de criticidad dentro de la parte de uso de inteligencia artificial, pero por lo mismo podemos hacer con documentos. Puede ser que yo tome un documento que a lo mejor fue escaneado y utilizo la inteligencia artificial para modificarlo y presentarlo como si fuera un documento original. Entonces, esa parte de poder llevar la trazabilidad o poder saber si ese documento fue modificado a lo largo del camino es crítico. ¿Quién lo verificó? ¿Cómo se conservó? ¿Qué metadatos? Aquí metadatos es simplemente un universo muy grande de datos. Es lo único que necesitamos saber. Es cuando tengo muchos datos puestos para poder hacer algo. Y si existen registros alrededor de esos datos que estoy utilizando. Y sobre todo, la evidencia que respalda la autenticidad operativa del uso de inteligencia artificial.
Ahora veamos también de evidencia digital a la evidencia sintética. Evidencia sintética es cuando pues, no hay algo realmente previo y se está generando de la nada. Si el documento existe, de manera tradicional es, si el documento existe, eso era muy fácil de ver, ahora es quién lo generó o qué lo generó, de dónde viene el origen de ese documento, quién lo firmó antes era antes. En la manera tradicional ahora es si fue asistido, alterado o fabricado con inteligencia artificial. Antes era dónde se guardó, ahora es qué trazabilidad técnica y documental existe, porque no necesariamente existe desde un punto de vista previo, sino es al nivel de donde se genera. ¿Quién lo recibió? ¿Quién verificó su origen y el contenido? Y si es una copia fiel o puede haber una manipulación sintáctica. El tema de manipulación también es otra de las preocupaciones importantes que nos trae la inteligencia artificial. ¿Qué debe de documentarse cuando la inteligencia artificial interviene? ¿Cuál fue la herramienta que se utilizó? ¿Cuáles son los datos que ingresaron para poder generar el contenido? ¿Qué resultados se obtuvo? ¿Quién revisó? ¿Cuáles cambios se aceptaron y cuáles se corrigieron o se rechazaron? ¿Y cuál es la decisión que tomó? Otra vez, esto es a nivel de gobernabilidad, este es el nivel global. No todo el uso de inteligencia artificial debe llegar así, porque no necesariamente si estoy yo nada más cambiando una redacción o viendo si el correo está bien, puede no necesariamente pasar por todo este rigor, porque si no, pues no tenemos el ancho de banda para poder controlar absolutamente todo. Pero en los modelos o en la parte donde esa criticidad va subiendo, entonces tengo que subir el nivel de control que estoy teniendo con el uso de la inteligencia artificial. Vamos a empezar también a cerrar la conversación y vamos a hablar de lo que es la parte práctica de uso con la inteligencia artificial. Lo primero que tenemos que hacer es, ya sean áreas legales o despachos legales, este es la política mínima que debo de tener para todos ellos. Primero, ¿cuáles son las herramientas permitidas? El Shadow AI lo puedo erradicar lo más posible o limitar el Shadow AI a las funciones más básicas, que eso es lo que muchas veces hace, sin embargo, no necesariamente cuando le estoy subiendo información, por ejemplo, de clientes. El segundo, ¿cuál es la información prohibida o restringida? ¿Qué es lo que no puedo subir a inteligencia artificial o que puedo subir con ciertas precauciones? O con el quitarle, digamos, los datos sensibles y utilizar nada más el contexto. El tercero, ¿cuáles son los usos permitidos? Los datos sensibles, ¿cuáles son los usos sensibles y los usos críticos? ¿Dónde sí puede entrar y dónde no puede entrar? La regla de verificación obligatoria, eso es una cuestión no negociable. Todas las organizaciones deben de tener esa regla de verificación obligatoria. Un responsable debe ser un humano. La supervisión de asociados y personal, cómo se hace, se refuerza, digamos, todo este modelo de políticas que tengo que tener alrededor de la inteligencia artificial. La documentación de los usos materiales, tengo que tener esa trazabilidad que he estado manejando, que he estado comentando. El manejo de incidentes, cuando pasa un incidente, cómo lo voy a estar manejando, sobre todo si tengo ciertas políticas o procesos para poder manejar estos incidentes y sobre todo el responsable interno de los criterios que voy a estar usando con la inteligencia artificial. Ese responsable es básicamente quien está usando o el equipo, ya sea como persona, como equipo o incluso como institución. Entonces, esta es la política mínima que yo voy a tener dentro de los despachos y áreas legales para poder asegurar que el uso de la inteligencia artificial lo estoy haciendo de una manera responsable. También la inteligencia artificial abre nuevas oportunidades para la labor de los abogados. Esa parte profesional es uno de los grandes campos donde al día de hoy está poco cubierto y hay poco conocimiento y es una gran oportunidad al día de hoy para poder crecer de manera profesional. Lo primero es un abogado que se especialice, por ejemplo, en las políticas internas de inteligencia artificial, que pueda diagnosticar los riesgos de una organización, que pueda generar esa revisión de proveedores y esos contratos que se tienen con proveedores, hacer mapas de datos y confidencialidad sobre lo que se está utilizando con inteligencia artificial, revisar los protocolos o tener los protocolos de revisión humana, hacer el gobierno o contribuir dentro del gobierno compartido de inteligencia artificial, contribuir desde el punto de vista legal la capacitación de los equipos internos, poder evaluar trazabilidad que cumplan con las normativas que yo tengo como un área legal,
comités, puedo formar partes de comités de inteligencia artificial y de riesgo y la preparación regulatoria, sobre todo cuando vayamos sacando más regulaciones alrededor de inteligencia artificial, ahí va a haber una gran oportunidad también de alineación de las áreas internas y de los despachos que tengan clientes para poderlos alinear a esa parte regulatoria, sobre todo en empresas como puede ser el área de sector financiero o generación de energía, que son sectores altamente regulados. Entonces, estas son algunas oportunidades que existen también. Otra de las cosas es que el valor de los abogados cambia. Ya no es tanto el tiempo que yo dedico a hacer el análisis de la información, a la lectura, a hacer primero la búsqueda, todo lo que es investigación, todo lo que es lectura. Eso lleva una cantidad de tiempo importante de cómo se hacían las cosas antes. Eso se está reduciendo. Entonces, lo que se está automatizando es precisamente toda esa funcionalidad que yo hacía, que el tiempo, me dedicaba mucho tiempo y que eran, digamos, de alto valor cuando ya lo tenía, pero de bajo valor en el proceso. Esos son hacer borradores iniciales, hacer resúmenes, plantillas, hacer la investigación preliminar, la comparación de documentos, reporte, checklist, todas estas tareas, digamos, que son mucho más de funcionalidad y que son repetitivas, eso la inteligencia artificial lo puede hacer bastante bien. Pero lo que me sube de valor como abogado es esto. Y el primer punto es el criterio profesional. El criterio profesional no puede tener una máquina, lo tiene que tener una persona. Y eso es el valor que ustedes tienen que vender a sus clientes, que tienen que vender de manera internamente. El valor, el criterio profesional que trae a la mesa un abogado no lo puede tener la inteligencia artificial ni lo puede proveer la inteligencia artificial, simplemente por desconocimiento del contexto. La estrategia, también, la estrategia en un caso, la estrategia de un litigio, lo que necesiten hacer, esa estrategia debe estar generada por una mente humana. La interpretación contextual, lo mismo, la inteligencia artificial me puede dar datos, pero no me da un contexto o no lo interpreta dentro de un contexto. La verificación de datos, esto es crítico. El tema de negociación también es una cosa que es 100% humana. Y la responsabilidad profesional y sobre todo el juicio ético que la inteligencia artificial me va a dar información. Sin embargo, aunque hay ciertos lineamientos y todo, pues yo tengo que saber si lo que me está entregando es ético o no es ético. ¿Cuál es la matriz final de uso responsable? De manera general, con el uso de inteligencia artificial es sin datos de los clientes, sin datos críticos, que es lo que está permitido con una revisión básica. Documentos públicos también, tengo que verificar fuentes y el contexto. En el material interno, revisar la política y la confidencialidad del material que estoy utilizando. Los datos del cliente, hay una evaluación previa, hay cosas que sí se pueden y cosas que no se pueden utilizar. Datos sensibles o la estrategia que estoy buscando, qué uso es restringido dentro de esto y que se pueden utilizar con ciertos controles. Las decisiones jurídicas relevantes, dónde está la supervisión humana, cómo se documenta y el material probatorio evidencial, tengo que tener sobre todo una muy fuerte trazabilidad dentro de todo esto. ¿Cuáles son las 7 preguntas que un abogado debe hacerse frente a la inteligencia artificial? Es qué herramientas está utilizando, qué información entra, qué está produciendo, qué decisión puede o documento puede influir, quién revisa con qué criterio, qué evidencia queda en el proceso y quién responde si el resultado falla. Entonces, ese es básicamente el tema que hemos visto hoy. Básicamente, el abogado es como un garante de criterio, control y confianza. Todo lo que hemos visto en esta sesión está alineado con estándares internacionales, está alineado con todo lo que tiene que ver en mejores prácticas, adopciones internacionales, está incluso alineado con lo que está recomendado el EU AI Act, que es la parte europea de adopción de inteligencia artificial. Aquí hay unas fuentes de referencia que pueden tener ustedes. Que ver todo lo que está puesto en esta presentación está basado en información de estas fuentes, que, como dicen, estoy poniendo aquí el tema de trazabilidad. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles. Eh, ahorita abro a preguntas que puedan llegar a tener. Ahí están mis datos de contacto. También si gustan alguna duda o algo directamente me pueden contactar a través de mi correo electrónico o a través de mi LinkedIn que está ahí puesto. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda.
Muchas muchas gracias Marco por tu brillante participación en esta sesión. Tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas. La primera que yo te haría para abrir este tema a dudas de mis colegas es, dado el avance de la inteligencia artificial a nivel mundial, la regulación que ya tiene al menos Europa, que está muy delimitada y donde hay varias reglas de eh, secrecía y de protección al secreto de confidencialidad, eh, participación ética en el uso de este tipo de herramientas. ¿Existe para los abogados mexicanos la posibilidad de no entrar a este entorno de inteligencia artificial? ¿O es El un hecho terreno inminente? es un terreno inminente y no nada más es un terreno de la abogacía, perdón. Es un terreno que afecta a todas las profesiones. Esto ya no es, la inteligencia artificial no es un tema que pensemos que es una moda o algo así. Está cambiando de manera estructural la manera que se están organizando las empresas, que se está haciendo los flujos de trabajo, que se está llevando. Entonces, el tratar de evitar la inteligencia artificial va a llegar un momento en que nos va a dejar de ser competitivos. Ese es uno de los puntos. Entonces, ¿qué es lo que sí dice la inteligencia artificial? No nada más en el tema de los abogados, sino a nivel de todas las profesiones, es la inteligencia artificial no viene a sustituir a las personas, viene a subir el valor de criterio y el valor precisamente de esa responsabilidad que debemos de tener en nuestros funcionales, en nuestras funciones del día a día. Porque nos sube, lejos de decir la inteligencia artificial nos va a hacer pensar menos, creo que es al revés, porque nos pone la responsabilidad a nosotros de lo que estamos entregando. Antes muchas veces evaluábamos sobre los entregables, incluso veamos cómo se educan los hijos todavía hasta el día de hoy. Se evalúa mucho en base a entregables, cómo está la tarea, cuál es el resultado. Les ponemos problemas y sí, vemos cuál es el paso intermedio que puso a lo mejor en matemáticas, pero nos basamos mucho en qué nos están entregando el resultado final. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial me puede dar ese resultado final de manera perfecta, donde la redacción es impecable, donde los argumentos pueden estar correctos? Sin embargo, el alumno no aprendió a lo largo del camino porque simplemente la inteligencia artificial hizo el trabajo. Pasa exactamente lo mismo con el tema de las profesiones. El valor de la profesión pasa cambia de ser un entregable de lo que yo estoy dando por mi trabajo al valor que yo estoy integrando dentro de la cadena de mi trabajo. Entonces, ese valor es precisamente el criterio humano que estoy teniendo. Ujú. Esas decisiones que yo estoy tomando, las debo de tomar de una manera mucho mejor porque ya tengo más información. La manera de ver la inteligencia artificial es esta. Yo tengo a mi alcance todo el conocimiento humano. Eso es lo que está sucediendo. Yo puedo llegar a la inteligencia artificial y pedirle lo que yo quiera del conocimiento humano. Y lo puedo hacer desde mi teléfono. Lo puedo hacer desde mi teléfono, viajando en carretera, viajando en un camión, en un taxi, en mi casa. Eso es lo que tengo al alcance el día de hoy. ¿Qué es lo que hago con esa inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hago con ese conocimiento? Esa es precisamente la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como personas. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Cómo puedo hacer que eso me ayude dentro de mi carrera profesional? Y no nada más en mi carrera profesional, en mis conocimientos, cómo evalúo mis cosas, cómo aprendo, cómo me comporto. Entonces, todo ese tipo de de aportaciones de la inteligencia artificial, las podemos ver como un beneficio. Si trae un riesgo, que yo me enfoqué mucho en el riesgo de manera inicial, y mi intención no era poner riesgo, no poner miedo, sino poner realmente un contexto realista de lo que está sucediendo y cuáles son los puntos que tengo yo que tener cuidado. Pero la adopción de inteligencia artificial, realmente, como dicen los profesionales, ¿a quiénes va a desplazar la inteligencia artificial? A los profesionales que no la usen. Entonces, ese es yo creo que el mensaje primario que yo dejaría dentro de toda esta plática. Y a lo mejor yo me atrevería a decir otra cosa, Marco. No solamente a los que no la adopten, a los que se tarden en adoptarla, porque la inteligencia artificial está caminando muy rápido. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, primero, no cuestionar
porque es un método que ya existe, es una herramienta que ya existe. Y la segunda, aprender a usarla, aprender a entenderla, aprender a establecer los procesos necesarios, justamente que tú estabas comentando. Qué buena reflexión, querido Marco, y creo que es un tema muy interesante. Ahora voy a abrir el micrófono porque Ixtlilxóchitl tiene unos comentarios muy interesantes respecto de algunos temas técnicos que nos has comentado y bueno, pues ella es abogada, pero además es ingeniera, entonces se entiende claramente estos temas. Eh, Adelante, maestra, por favor. Y gracias, presidenta. Lo había anotado en el chat como nos indicó, pero con mucho gusto lo comento. Para empezar, pues agradecer a Marco que nos haya dado esta plática. Creo que fue muy bien estructurada. Y además de eso, vi en sus conceptos reflejado muchas cosas de las que me ha pasado en lo personal a mí en el manejo de la inteligencia artificial aplicado a mi tarea como abogada, ¿no? Entonces, efectivamente, yo he usado solo DeepSeek, que me la recomendaron, que para mí es una herramienta gratuita y está en desarrollo, pero es muy buena para investigar y para precisamente pues tener acceso a millones de datos de manera en segundos. Le hacen una pregunta, o sea, creo que como dice Marco, pues es muy importante también cómo le preguntamos, qué le preguntamos y cómo, para modo de que nos sea de utilidad la respuesta. Y es en segundos que nos da esa respuesta. Y sí me ha pasado que tienen luego errores. Uso también la de Meta IA. No he entrado a la de ChatGPT, traté de entrar alguna ocasión, pero no me gusta que me condicionen a dame tu tarjeta de crédito y después de un tiempo te voy a cobrar, ¿no? O sea, como que no me gusta eso. Entonces, si estoy aprendiendo, pues me gusta usar las herramientas ahorita gratuitas y ver cuál es el resultado. Pero sí les voy a decir que en algún momento yo tenía necesidad de ver cuál había sido el resultado de unas iniciativas de ley de hace 15 años, ¿no? Y les puedo decir que la inteligencia artificial me dijo, se aprobó en tal fecha, tal, 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 tal. Y yo pues me puse a buscar en la Gaceta, me puse a buscar, entonces pues, dije, no fue aprobada, no fue aprobada en esa fecha. Pues le dije, ¿sabes qué? No fue aprobada. Me dice, tienes razón. Leí un comunicado y el comunicado era que había sido aprobada en comisiones. Es muy diferente a que ya fue aprobada y ya es vigente y ya fue publicada. Entonces, es en lo que yo creo que debemos tener mucho cuidado. A fin de cuentas le dije, bueno, por lo menos ayúdame a revisar gaceta por gaceta de tal año a tal año para ver qué pasó con esa iniciativa. Me metí al CIL de Gobernación, me metí a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados y traté de verdad que la inteligencia artificial me ayudara a hacer esa tarea de estar revisando gaceta por gaceta, gaceta por gaceta. A fin de cuentas lo tuve que hacer porque me dijo, sabes que no puedo entrar y revisar así. O sea, podía entrar tal vez a la página web, pero no podía entrar a cada uno porque los links tal vez no se lo permitía para entrar al link de cada gaceta para ver cada gaceta que tenía, entonces terminé haciéndolo manualmente, ¿no? Y casi terminé dando yo la información a ella y dice, tienes razón, ¿no? Entonces, tienes razón, nunca fue aprobada. Bueno, pues entonces me suena mucho y muy lógico todo lo que nos dice Marco, porque yo de manera empírica lo he estado viviendo, de tener pues mucho cuidado con toda la información y con todo lo que preguntamos porque sí puede equivocarse. Entonces, si le pedimos ayúdame a investigar tal cosa, nosotros tenemos que tomar el código. Bueno, ya nos ayudó a ver que era el artículo 2454. Bueno, pues me voy directamente y veo que además haya tomado la ley vigente, porque pudo haber consultado una ley que ya no es vigente y que ya ni siquiera es ese artículo. Entonces, bueno, mis preguntas básicamente serían, ¿cuáles son, si tienes identificados, cuáles son los países que están ahorita más avanzados en regulación de inteligencia artificial? Y cuáles consideras que deberían ser los grandes rubros de una ley, como diciendo, debe tener títulos donde regulen esto, esto, esto y esto, o capítulos donde regulen esto y esto y esto.
Hoy justo en la mañana en la conferencia de la presidenta se estaba hablando algo al respecto y ella, bueno, parece ser que es de la idea que pues sea una consulta pública y que todos intervengamos en elaborar una ley de inteligencia artificial que va siendo muy necesaria, ¿no? Y por otra parte, si nos puedes explicar un poquito más a qué te refieres, porque como abogados a veces no lo entendemos mucho. Para un ingeniero pues es algo muy claro, pero ¿a qué nos referimos con trazabilidad? Trazabilidad. Y la tercera pregunta sería, que ya había notado, si tienes identificadas ya cuáles serían las herramientas más útiles para el gremio de los abogados. Mencionabas algo del chat GPT, pero también nos dijiste algo al final de una que yo no he escuchado, de Shadow, que decías que no se tenía que tomar en cuenta para algo, no me quedó muy clara esa parte. Entonces serían esas tres preguntas. Muchas Sí, gracias. gracias. Voy a empezar por la última, que es que el Shadow AI. Shadow AI no es un modelo de inteligencia artificial, lo que es cuando se utiliza la inteligencia artificial sin ser regulada por la institución. Puede ser cualquiera, pero es simplemente una inteligencia artificial que no entra dentro de los parámetros normales de uso o aceptados de uso dentro de una empresa. ¿Qué puede ser, por ejemplo, las empresas a la hora de adoptar la inteligencia artificial escogen algún modelo? A lo mejor dicen, o un proveedor, dicen, bueno, mi proveedor, por decir algo, es DeepSeek, por decir algo. Y todo lo que no sea DeepSeek no lo puedo controlar. Simplemente yo controlo DeepSeek y se acabó. Y alguien llega con ChatGPT, ese ChatGPT ya es un Shadow AI. O yo puedo decir, aunque yo tengo un ChatGPT, puedo decir, yo tengo el ChatGPT regulado por la organización, pero llega alguien con su teléfono y utiliza el ChatGPT personal de su teléfono y le sube datos del cliente. Aunque sea la misma plataforma, eso salió de las políticas y de los controles internos de la organización. Entonces, eso se le denomina Shadow AI y es una de las mayores preocupaciones porque ahí es donde está el principal riesgo de las empresas. Entonces, ese es uno de los puntos. El Gracias. segundo, ¿cuáles son las herramientas de los abogados? Hay proveedores a lo mejor más pequeños que utilizan modelos específicamente para ciertas funcionalidades y debe de haber varios que dan para el tema de abogados. Anthropic fue el que sacó Anthropic es Claude, no sé si han oído de eso, que sacó un módulo para abogados específicamente. Y el tema de Claude, el punto es de que si yo quiero subir el nivel que puedo hacer, por ejemplo, tú mencionaste donde no entraran a las gacetas y todo eso, hay ciertos modelos que sí lo pueden hacer, que están diseñados para eso. Hay veces que yo, como si yo tengo un despacho y necesito acceso a esa información, puedo hacer un agente que automáticamente vaya y revise eso y me lo traiga. Pero entonces ahí sí ya tengo que hacer algo para que pueda generarlo a ella. Normalmente por ejemplo, los modelos sin costo, pues no, es muy difícil que lleguen a ese nivel porque, pues, por algo son sin costo, ¿no? Tienen ciertas restricciones. Pero sí puedo yo incorporar, a mí en particular, la de Anthropic, yo utilizo ChatGPT y Anthropic, y esas dos tienen bastantes funcionalidades y le puedes subir lo que le llamas skills, que es básicamente darle una habilidad, digamos, a la inteligencia artificial. Sé que Anthropic tiene algunos desarrollados para lo que es la parte legal. Ahora, ¿cuál es el punto? Que no están adaptados a México normalmente. Son prácticas globales, prácticas internacionales que me va a ayudar de manera general, pero siempre esa responsabilidad la tengo que tener yo como persona de todo lo que estás haciendo. Esa minería de todos los datos lo puede hacer sumamente bien la inteligencia artificial y tiene ciertas restricciones como tú lo viviste, y esas restricciones poco a poco van a ir siendo menores. El punto es que depende también del tercero, de dónde está esa información. Hay información que es pública, hay información que no es pública. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo trato de accesar el perfil de alguien en Facebook a través de inteligencia artificial? El Facebook no permite que vea todos los perfiles de manera, porque esa es protección de datos finalmente. Entonces, esas restricciones hay ciertos lugares donde simplemente la inteligencia artificial está limitada porque no se permite acceder por la protección propia del sitio. Entonces, son varias cosas que todavía tienen que estar. De hecho, de algo que se está hablando es precisamente que hay varios sitios que van a poner su información con costo. Entonces, pues fíjate que yo, por decir algo, yo quiero accesar a la información de los tribunales. Bueno, pues a lo mejor
el tribunal te dice, pues sí, pero va con costo. Entonces vas a poder utilizarlos, pero la inteligencia artificial te va a cobrar por accesar a esos datos. Que va así. Entonces, son la parte del modelo de lo que está haciendo. Uno de los temas es de que todavía las organizaciones están pensando cómo adoptar, es algo sumamente nuevo. Entonces, todos estamos evolucionando de una manera en conjunto para poder adoptar la inteligencia artificial. Creo que tenías una tercera. ¿Cuál era la tercera pregunta? Sí, sí, tienes ya identificado qué países son los que Ah, están más sí. avanzados en la regulación, que supongo que debe ser China, tal vez Estados Unidos, no sé. De hecho, China no está tan avanzado en regulaciones, está avanzado en los modelos. De hecho, DeepSeek es un modelo chino. Ujú, Sin embargo, no tiene los controles y el nivel de regulación que tienen otros países. Incluso Estados Unidos todavía no la tiene 100% al día de hoy. Quienes van a más avanzados, los dos países que yo conozco que están más avanzados en tema de regulación de inteligencia artificial, o bueno, las dos áreas es la Comunidad Económica Europea, ujú, ujú. con el EU AI Act y La Unión Corea del Sur. Europea, Sí, y la Corea Unión del Sur. Europea. Corea del Sur también tiene una regulación bastante robusta al Ujú. respecto. Sin embargo, dentro de terceros hay ciertos, por ejemplo, está una institución que se llama NIST. NIST es una parte regulatoria de ciberseguridad que tiene muchos lineamientos alrededor de la inteligencia artificial. Hay un ISO, los estándares ISO también tienen sobre alrededor de inteligencia artificial. Entonces, aunque como tema regulatorio no está ahí, si hay mejores prácticas y si hay muchas de las cosas que tengo que yo poder para poder manejar de manera segura la inteligencia artificial. Ahora aquí es no esperarme a que haya una regulación. La regulación me va a decir cómo cumplir con ella y todo y qué es lo que necesito presentar para cumplir. Pero el uso de la inteligencia artificial lo tengo que tener de una manera responsable desde el día de hoy, desde el día cero y adoptar esas mejores prácticas sin necesidad de que alguien me tenga que decir, ah, bueno, pues esta es la regulación para hacerlo. Lo más probable es que si adopto esas mejores prácticas, automáticamente voy a cumplir con esas regulaciones. Sobre todo si cumplo con la ley de inteligencia artificial de Europa, que es al día de Bueno, hoy la más adelantada. pero sí tiene que haber una cierta regulación, por ejemplo, en materia penal en algunos casos, ¿no? Claro, claro, cada país lo tiene que poner porque la parte europea no aplica Cuando aquí. se da un mal uso, pues. Exactamente, eso definitivamente tiene que estar y los países están trabajando en eso, pero como México, no todos lo tienen y es muy nuevo y sobre todo el desconocimiento es muy alto. Y hay mucho miedo con la inteligencia artificial. La gente le tiene miedo porque piensa que no sé, vimos mucho películas de Terminator nosotros, ¿no? No es eso la inteligencia artificial. ¿Se puede usar para mal uso? Claro, sí, sí, sí se puede dar, pero el mal uso no es no es que la inteligencia artificial Ujú, tenga la decisión de decir así voy a hacer un daño. Va a ser una persona que va a utilizar la inteligencia artificial para hacer un daño, pero hay un humano detrás de todo eso. Es exactamente es una herramienta que nosotros ujú. tenemos. Así es. Muchas gracias. Una- Muchas gracias, Marco. Mira, aquí hay una participación muy interesante de Francisco Flores que nos acompaña de, de Ciudad Juárez y él comenta lo siguiente. La IA no sustituye el conocimiento ni el estilo de letrado. Debe ser visto más como un asistente virtual, que dicho sea de paso es una herramienta excelente. Puede proporcionar escritos e incluso demandas. Sin embargo, si un abogado presenta información falsa o errónea, la responsabilidad sigue siendo del abogado. No hay que confiarse. Aún comete muchos errores, solo se debe utilizar como fuente de información y apoyo logístico. Jamás sustituirá el trabajo humano, por lo menos en nuestra materia. Y te felicita por tu participación. No sé si tengas algún comentario para Francisco. Sí, de hecho es muy buen comentario porque precisamente ese es uno de los temas. La inteligencia artificial ayuda mucho a poner eh, toda la información y a dar precisamente lo que yo necesito para decidir, para tener el criterio de lo que voy a hacer para mi toma de decisiones. Sin embargo, es muy real y de hecho hay casos documentados. Hay un sitio, no sé si vieron dentro de los, de las referencias, hay un sitio precisamente que documenta eso a nivel global. ¿Cuáles son los casos generados con información falsa?
con alucinaciones de inteligencia artificial. Entonces, el tema ahí es que de esos casos la responsabilidad es del abogado que suministró esos casos. Entonces, hay una responsabilidad fuerte dentro de esto y ese acercamiento es muy adecuado. Se utiliza alrededor de la parte de decisiones, pero no puede decidir o no puedo yo entregar algo que me dio sin una revisión previa. Ese criterio y esa revisión debe ser una práctica común. Muchas gracias, Marco. Ahora, un invitado de nosotros tiene una pregunta, no sé su nombre, pero está en pantalla como usuario. ¿Quieres abrir tu micrófono, usuario? Bien, parece que no lo quiere abrir. Bien, pero leo la pregunta que puso, bueno, leo el comentario que puso en el chat. Dice, a los europeos les da risa su situación. Dicen que se preocuparon tanto de regular algo que nunca se preocuparon de generar, que es lo más importante. Liderar la creación de IA. El doctor Recia ya desarrolló un sistema de IA en derechos humanos y ya está, pero tiene costo. Mm, bueno, ¿Conoces este sistema del doctor Recia? no, ese no lo conozco específicamente. Sí, de hecho hay inteligencias artificiales europeas, en particular hay francesas y alemanas que son de los que van también muy fuerte en esa parte de desarrollo de inteligencia artificial. Eh, no son los más conocidos, realmente las empresas más grandes de inteligencia artificial que conocemos a nivel global son americanas, que son pues Google con Gemini. Tenemos a Anthropic y tenemos a ChatGPT. Esas son las tres más grandes. Y luego hay varias chinas que entran en segundo plano, pero son un poco más riesgosas de utilizar, que puede ser, bueno, DeepSeek es una de ellas. Si se fijan, por ejemplo, no sé si de repente han visto inteligencias artificiales o utilización de inteligencia artificial con, por ejemplo, actores específicos o personajes que son muy icónicos, que es bien fácil de identificar. Eso normalmente no se hace con inteligencias artificiales ni americanas ni europeas, sino normalmente esas son inteligencias artificiales chinas, porque ellos tienen menos controles dentro de la información que se tiene, no tienen toda esa parte. Por ejemplo, si yo trato de subir o generar algo con una americana, ellos deben de responder sobre esa información y sobre todo la violación de derechos de autor, que es uno de los temas de inteligencia artificial. Entonces, no todos los países tienen distintos niveles. Y si bien es cierto que la parte de regulación de la Unión Europea es bastante robusta, es la que se está utilizando de modelo en distintos otros países. Muchas gracias, Marco. Perdón, aquí dice, usuario es el teléfono de la maestra Elvira, que es asociada de nuestro colegio. Muchas gracias, maestra. Muy buena pregunta. Y bueno, querido Marco, pues bueno, no sé si quieras hacer algún comentario de cierre de tu sesión. No, pues nada más agradecer que hayan participado en la sesión. Espero que la información les sea relevante y que puedan usarla. Muy amable. Marco, está levantando la mano una persona. Ujú. ¿Quisieras contestar la pregunta? Sí, claro. Adelante, por favor, maestra Miriam Constantino. Muchas gracias, presidenta. Primeramente, Marco, felicitarte por tan excelente ponencia. De verdad, te felicito. Quisiera comentarte, fíjate que Tirán Loblanche tiene una inteligencia artificial que se llama Sofía. Yo no he tenido la oportunidad de usarla porque les pedí un periodo de prueba justo para comparar cómo, cómo estaba siendo utilizada, ¿no? O para conocerla, para experimentarla y decidir si sí o no, porque efectivamente, pues, desde que empecé a utilizar la inteligencia artificial, efectivamente veo que nos puede sintetizar muchas tareas y hacer la vida más sencilla, pero siempre como creo que un tema muy importante que debemos reflexionar es que el cuidado que debemos de tener es el mismo que
que con ética y estudio nos debe acompañar siempre a la abogacía y como cualquier otra profesión, manteniéndonos también actualizados. Pero desde tu punto de vista, sé que ya lo hiciste, ¿cuál sería una recomendación para los despachos de abogados em, de manera muy práctica? Es decir, un manual, que nosotros hagamos un manual de cómo utilizar esta inteligencia artificial. Uno de los primeros, de las primeras recomendaciones que yo les doy en la parte de inteligencia artificial es establecer políticas claras y establecer dónde sí. Por ejemplo, muchas veces nosotros es muy fácil decir, información confidencial, pero ¿qué significa información confidencial? ¿Qué sí se puede manejar dentro de inteligencia artificial? ¿Qué no? ¿Cuáles son las funciones donde sí puede entrar la inteligencia artificial? Y eso es simplemente el poder establecer cuáles son esos límites que voy a tener en el uso de la inteligencia artificial. Y eso es uno de los pasos que parecen muy sencillos, pero la mayoría de las empresas no los hacen, la mayoría de los despachos no lo hacen. Yo definiendo las reglas, mientras sean claras, ya entonces todo lo mido contra esas reglas. Si yo voy a contratar a un proveedor de inteligencia artificial, le tengo que decir, estas son mis reglas de confidencialidad. ¿Qué haces tú con los datos? ¿Cómo trabajas los datos después de que yo te los entrego? ¿Cómo entrenas a tus equipos, a tus modelos? Esas son preguntas que si yo tengo bien claros los lineamientos, se las voy a poder poner. Le voy a poner restricciones y decir, a ver, está bien, te puedo contratar, pero asegúrame que cumples con esta política que yo tengo. Entonces, esos son de las primeras recomendaciones, que no es tecnológico, es simplemente el conocer mi negocio y establecer reglas y límites claros. Muchísimas gracias y muchas felicidades por la ponencia. Sí, gracias. La presentación la puedo poner disponible también. Ahí viene un slide específicamente con las recomendaciones, pero de todas maneras mi contacto está abierto por si gustan tener alguna pregunta o algo. Muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias por tu generosidad. Y bueno, por último, te comparto un comentario de Patricia Arámbula, que te agradece mucho esta generosa plática que nos has dado y coincide con lo que comenta Francisco Flores, que comentó anteriormente, en virtud de que la IA debe ser considerada como un asistente y no como una herramienta central para regir el trabajo de la abogacía. Muchas gracias. Asimismo, nuestra querida Elvira dice, PIDA es la plataforma de investigación en defensa avanzada enfoque de derechos humanos del doctor Víctor Rodríguez Recia en derechos humanos. Es una plataforma en derechos humanos. Muchas gracias por la aclaración, doctora Elvira Morales. Bien, pues muchísimas gracias, querido Marco. Damos por concluida nuestra plática del día de hoy. Ahora voy a pedirle, por favor, a Carlita si nos ayuda a compartir el reconocimiento del ponente. Muy bien. Ahora lo tenemos ya en la pantalla, el reconocimiento. Muchísimas gracias, querido Marco. Estuvimos muy entretenidos con esta plática y sobre todo porque es una plática eh, obligatoria para los abogados. Entonces, me voy a permitir leer este reconocimiento. La Orden Mexicana Colegio de la Abogacía otorga el presente reconocimiento a Marco Díaz por su participación en la sesión de educación jurídica continua, denominada Inteligencia Artificial y Práctica Jurídica en México. Se otorga este reconocimiento el día 17 de junio de 2026 y firma tu servidora como presidenta nacional fundadora de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Muchísimas gracias, Marco. Al Gracias contrario, muchísimas gracias por el espacio. por tu generosidad. Y ahora, si les parece bien, vamos a tomarnos nuestra tradicional fotografía con el ponente. Les pido a todos y todas que abran sus cámaras para poder tomar una memoria fotográfica al respecto. Gracias.
Muchas gracias. Muy amable, Marco querido. Te esperamos en una próxima sesión y estaremos en contacto. Muy amable y muchas gracias a todos por conectarse. Hasta Muchísimas luego. gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Como siempre nos Salud. quedamos cortos, Presidenta. Es un tema muy interesante. Muy Sí, interesante, Francisco. muy La cortito. inteligencia Hay mucho artificial que es lo de decir. hoy. Sí, Sí. sí, sí. Tenemos que seguir La- abordando este tipo de temas, Licenciado porque Díaz, que además otra vez. sigue avanzando, ¿verdad, Marco? Sigue Sí, avanzando. sí, Hay muchas y a cosas una que, velocidad impresionante. sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.